Luis, muy buenas tardes. Lucy Pisni te saluda. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Bueno, un gusto hablar con ustedes. gracias. ¿Qué análisis hacen ustedes también desde la CAIA respecto a esta situación que se está viviendo, que puede agravarse y que genera muchas consecuencias en distintos ámbitos? Bueno, lo importante para resaltar en este punto es mencionar que hace aproximadamente un mes la legislatura de la provincia de Neuquén, en sesión extraordinaria, definió a los y a las representantes por la sociedad civil en el marco del funcionamiento del Comité de Alerta Hídrico Ambiental que crea la Ley 3076, ¿no? La Ley de Alerta Hídrica Ambiental de la provincia de Neuquén, que se sanciona en el 2017 como parte también de un escenario más que hídrico, yo diría climático, y podemos ahora pensar juntos y juntas por qué tiene que ver con un contexto mucho más amplio que lo que implica el agua, que es importantísimo y que afecta en un montón de dimensiones, pero hasta el día de hoy, pasado un mes aproximadamente, el Comité de Alerta Hídrico Ambiental no ha sesionado con las nuevas representantes y las nuevas representantes por la sociedad civil. Digo, en lo personal, sigo atento el tema de la crisis hídrica, que es un problema no solamente de la provincia de Neuquén, como bien mencionaba, sino que tiene que ver con un contexto regional, ¿no? En donde el hemisferio sur, particularmente, todo el mundo, pero particularmente en América Latina, está sufriendo las consecuencias de una sequía que arrastra ya más aproximadamente una década, un poco más, aproximadamente son 12 años de precipitaciones en las cuencas que le dan origen particularmente al río Limay, pero pensemos lo mismo para la extensa cuenca que implica hablar del río Paraná. Vos recién mencionabas, son 7 provincias en las que abarca. El río Paraná tiene aproximadamente 5.000 kilómetros, 4.800 kilómetros de largo. Las cuencas que le dan origen están ubicadas en 3 países distintos: Brasil, Paraguay y Argentina, y es la misma crisis climática la que afecta el abastecimiento normal de agua, las precipitaciones medias normales, anuales, que se dan todos los años, y que en el caso particular del río Limay, abastece la cuenca de la cual las hidroeléctricas hacen un aprovechamiento hidroeléctrico para inyectar energía al sistema interconectado nacional. Tenemos una situación que es local, que es regional, que tiene que ver con la disminución del caudal, que está atravesada por la crisis climática, por el avance de la sequía particularmente, pero también, digo, operan ahí otros factores que tienen que ver con la generación de energía principalmente, ¿no? Para abastecer no solo a Neuquén, para abastecer a todo el país. Exacto. Bueno, por eso también se plantea como muy importante este tema que está dando vueltas en realidad en agenda de algunos hace año, año y medio, que es, bueno, en momentos en que se comienzan a vencer algunas concesiones y demás, tratar de recuperar para el control de los gobiernos de Neuquén y Río Negro las represas que tenemos aquí en ambas provincias. Este es un tema crucial, diría, ¿no? Sí, en términos políticos y hablando un poco de lo que tiene que ver en general con este gran proceso que atraviesa el mundo o la Tierra, que es el calentamiento global, que es el cambio climático, que es el aumento de la temperatura media del planeta, que desequilibra absolutamente todo el sistema climático, ¿no? Las precipitaciones, las sequías, el aumento del nivel del mar, digamos, estamos hablando del derretimiento de los polos. Estamos atravesando en estas décadas, desde hace varios años ya, digo, pero queda por delante todavía un escenario para afrontar que cada vez con más crudeza va a impactar en términos ambientales, ¿no? Ujú. Y principalmente en términos climáticos. Poder recuperar, poder avanzar nuevamente en el control del Estado, en la operación de las represas que en la década de 90 fueron privatizadas, es importante para poder tomar las decisiones que hoy, digo, en resguardo de la comunidad, no solamente del abastecimiento del agua, Claro. sino también de una generación más racional, en tal caso de la energía eléctrica. Es importante que el Estado pueda recuperar el control de la operación de estas represas.
En ese sentido, entiendo el proyecto del diputado Mancilla en la legislatura de la provincia de Neuquén. Tiene propósito en los próximos años, cuando entran las concesiones, que el Estado pueda volver a hacerse de la gestión de una herramienta que es central para el desarrollo de cualquier país, que es la provisión de energía eléctrica, ¿no? Pero en escenarios climáticos adquiere todavía mucha más relevancia para que sea el propio Estado quien tome las definiciones del bienestar de la comunidad, en contextos donde posiblemente tengamos que acostumbrarnos a crisis hídricas cada vez más recurrentes, ¿no? Que es lo que está pasando en el mundo, digamos. Los eventos extremos como los que vemos hoy de inundaciones en el hemisferio norte del planeta, ¿no? En ese norte desarrollado, industrializado, hemos visto en las últimas semanas inundaciones con destrozos de la infraestructura productiva, digamos, que impacta directamente sobre el consumo en China, en Alemania, olas de calor en Canadá y Estados Unidos que han alcanzado los 50 grados centígrados. Nosotros no podemos entender la crisis hídrica o la crisis climática que impacta en estas latitudes del hemisferio sur si no contextualizamos que este proceso de cambio está impactando negativamente en la comunidad y principalmente en los sistemas económicos, también en el hemisferio norte global, ¿no? Que es responsable en un 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan estos escenarios y que nos van a seguir reproduciendo en tanto y en cuanto no avancemos hacia la descarbonización de las economías. En principio, en tanto y en cuanto no avancemos en mitigar, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que responden principalmente al uso de los combustibles fósiles como la materia para la generación de energía, pero que también tienen que ver mucho con la deforestación. Parte de la crisis hídrica que vive hoy el Paraná tiene que ver principalmente con el avance de la frontera agropecuaria sobre la cuenca que abastece al río Paraná en el país de Brasil. Es decir, en los sistemas ecológicos tenemos que pensar que todo está interconectado y que la economía depende fundamentalmente de estos recursos, ¿no? La provisión de energía eléctrica es central para el desarrollo económico y social y el bienestar de todo el planeta, y hay que ir transitando hacia otras matrices, hacia las energías fósiles. El aprovechamiento eléctrico es sumamente importante, lo ha sido en términos históricos para nuestra región, claro, para la provincia de Neuquén. Sí, digamos, muchas consecuencias de políticas macro, digamos, que impactan en este cambio climático, pero también tenemos que tomar conciencia que muchas actitudes, muchos cambios que podemos hacer individualmente también favorecerían para que no sigamos impactando tanto, ¿no? Y después tengamos que padecer estas consecuencias que pueden ser cada vez más graves. De hecho, sin ir más lejos, Chipoleti está alertando que va a tener menos agua potable por estos días, y bueno, uno parece que no toma conciencia hasta que no lo toca de cerca algunos de estos temas, ¿no? De manera directa. No tomamos conciencia que somos los que hemos generado este desastre a lo largo de décadas. Sí, es cierto. Lo importante es entender que en una provincia o en una región como la Patagonia, donde la actividad hidrocarburífera central en las matrices económicas, en nuestra provincia particularmente representa prácticamente el 80%, el turismo representa un 10% y otras actividades suman el 10% restante, ¿no? Pero es importante avanzar hacia políticas públicas que no se enfoquen tanto en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, para que, digamos, contextualizar un poco, toda Argentina representa aproximadamente el 0,77% de las emisiones que producen el cambio climático en todo el mundo, ¿no? Ahí hay una cuestión geopolítica importante para analizar, pero tenemos mucho trabajo en términos de política pública para hacer todavía, adaptándonos a los cambios que se vienen, ¿no? Hace algunos días están circulando notas, informes periodísticos, en diarios principalmente, pero también en los canales, sobre el impacto de también esta crisis climática en el Cerro Chapelco, ¿no? Y cómo repercute eso en el turismo, principalmente de la ciudad de San Martín, pero podríamos decir en el turismo de la zona cordillerana de nuestra provincia.
Cuando hablamos de adaptación al cambio climático, hablamos de adaptar las actividades económicas para que en las próximas décadas no tengamos las oscilaciones que impactan de manera directa sobre el bienestar de las comunidades, ¿no? Porque hoy la actividad turística está mermada en parte por la ausencia de nieve en el Cerro Chapelco, ¿no? Digo, es un desafío sumamente complejo, es un desafío generacional, es un desafío que requiere de decisiones políticas que se tomen en muchas dimensiones. La de la economía es una central, en tanto y en cuanto apuntemos a un modelo de desarrollo que tiene al crecimiento económico como prácticamente objetivo único, ¿no? Tenemos que ir transitando hacia esos objetivos del desarrollo sostenible que fija la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? Para trabajar, que nos ha fijado ya hace varias décadas, ¿no? Bien. Pero bueno, creo que la salida en términos políticos y sobre todo para nuestras provincias que están marcadas por la energía a fuego, es importante transitar sobre ese camino. Luis, muy interesante la charla, te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto seguramente. Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, hasta luego.